Vamos a orar al Señor para el que el Señor nos hable. Yo creo que muchos trajeron hoy preguntas, muchos trajeron peticiones y están buscando que el Señor les hable. Amén. Vamos a pedirle al Señor, vamos a esperar un momentico que salgan los niños para podernos concentrar en nuestra oración. Vamos a orar al Señor. Precioso Señor, Dios de mi vida, prepara, Señor, presento esta iglesia, presento el corazón de esta iglesia, nuestro corazón, para que hoy sea tierra fértil a tu palabra, Señor Jesucristo. Hoy traemos preguntas, traemos aflicciones, traemos, Señor, necesidad de tu palabra y necesitamos, Señor, que tú hoy nos hables, que sea, Señor, como ese aceite fresco que da, Señor, tranquilidad a nuestra alma. Danos, Señor, respuestas. Trae para nosotros, Señor, bendición por medio de tu palabra, que podamos abrazarnos a ella y atesorarla en nuestro corazón, para que podamos ser firmes cada día, Señor, en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús pongo mi pastor, Señor, que tú seas, Señor, usándole poderosamente como siempre, Señor, y dando de él palabra para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, me es una bendición y una alegría verles a todos y cada uno de ustedes hoy. Amén. ¿Cuántos están felices de poder estar en la presencia del Señor? Hoy es un día de victoria porque usted y yo hemos terminado una semana más en victoria. Hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas y podemos decir que somos bienaventurados por tener un Dios tan grande, tan poderoso y especial con nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bienvenido, hermano Alirio. Dios lo bendiga, bienvenido. Para nosotros una alegría tenerle aquí. A su mamita, a su sobrina, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Ya hablaron de la salida a Chicaque, sin embargo, se lo recomiendo. Hermano, saque tiempo para usted, vaya y dése una vuelta, al menos vaya a Sude. Amén, y cambie de ambiente. Será una bendición que pudieran ir al lugar, que muchas personas jóvenes se pudieran unir. ¿Aún los viejitos podemos? Hay unos que se ríen porque dicen, ¿quién sabe? Gloria al nombre de Jesús. Bien, siéntense por favor. Tenemos en este día la presentación de una niña, Antonella Bernal. Amén. Voy a pedirle que por favor la abuelita la traiga. Hola preciosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? No la voy a alzar porque ella de pronto me mira con ojos de tío. Entonces yo voy a hacer solamente la oración por ella. Es una petición que nos ha hecho la hermana para que Dios bendiga a esta pequeña y la guarde. Muy bien. Ella me cuenta que la mamá pues está bastante alejada de las cosas. Y ella siente en su corazón que se ore por su bisnieta. Y hace bien porque de todas maneras se está haciendo una obra, colocándola desde ya en las manos de Dios para que Dios trate siempre con la vida y el corazón de esta pequeña. Amén. Se llama Antonella Bernal. Antonella,
El Señor, Dios de Israel, te bendiga y te guarde. Antonella, Jehová siempre haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misma así misericordia. El alto y sublime Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Y dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hoy nosotros, en la fe del nombre del Señor Jesús, invocamos el nombre del Señor sobre la vida de Antonella. Amado soberano, precioso Dios, en tu presencia coloco a esta pequeña Antonella para que tú la bendigas y guardes la vida de ella, Señor. En tu precioso nombre, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu bendición esté sobre ella y la proteja y la bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Chao. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Y vamos a hacerlo en Primera de Corintios capítulo número 12. Bueno, hoy vengo como con un tema que pues casi no se predica mucho, pero a mí me parece que es como importante que lo abordemos. Primera de Corintios capítulo número 12. Amén. Del verso 1 hasta el verso número 11. Pablo el apóstol le escribe esta carta a los creyentes en Corinto para darle a ellos una respuesta de cartas que ellos le mandaban haciéndole preguntas. Y por esas razones que él escribe esta carta de Primera de Corintios y en ella toca estos temas. Verso número 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, sí, sigan leyéndolo? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Todos, verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, por favor, dándole una gloria al Señor. Y espero que el Señor me ponga una palabra que al menos a uno de ustedes le pueda servir en esta mañana. Amén. Los dones del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, en este capítulo el apóstol Pablo está profundizando en uno de los temas fundamentales de la fe cristiana. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos poco conocimiento sobre los dones, solamente lo hemos leído, pero no sabemos si tenemos dones espirituales. Solamente sabemos que habían dones espirituales o pensamos que habían dones espirituales, pero los dones todavía están presentes en la iglesia. Amén. Los dones del Espíritu Santo
como Pablo lo presenta, es a causa, como les decía, de una pregunta que le hicieron los creyentes en Corinto. Y a través de esta carta él quiere darle respuesta, no solamente a ellos, sino que qué bendición que hoy también nos da respuesta a nosotros, los que en estos años, muchos siglos después, todavía necesitamos saber y recordar que hay dones espirituales funcionando en la iglesia del Señor. Así que no solo expresaban sus dudas, sino que también el cómo ejercerlos durante el culto. Porque había una cosa particular entre los hermanos en la iglesia de Corinto. Eran muy apasionados por la presencia de Dios y Dios entonces daba dones espirituales, pero a veces eran desordenados. Si ustedes en su casa, me gustaría que leyeran toda la carta de Corintios y usted encuentra que había muchos desórdenes en el mismo culto, por razones de no conocer o no entender bien cómo funcionaban los dones del Espíritu Santo. El comienzo dice: no quiero, hermano, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y aclara que los dones del Espíritu son capacidades extraordinarias que el Espíritu de Dios otorga al creyente por gracia para edificación de la iglesia. Amén. Y a esa persona la habilitan naturalmente, lo habilitan. A esa persona lo habilitan en forma sobrenatural al poseer esos ministerios especiales. Quiero hacerles como una salvedad, que recuerden, el don del Espíritu Santo no es lo mismo que los dones del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es cuando usted es lleno con el poder del Espíritu Santo, que decimos también, o bautizado con el poder del Espíritu Santo, o que por primera vez usted habla en lenguas, ¿entiende? Ese es el don del Espíritu Santo. Cuando usted recibe la bendición de ser bautizado por el Espíritu de Dios, ese día usted recibe un don espiritual. ¿Sabía usted que tenía un don? ¿Sí? Ok. Segunda pregunta, ¿sabe cuál es? Es ahí donde está el problema. Amén. Gloria al nombre del Señor. No debemos confundir. Por allí veo a la hermana. Dios le bendiga, hermana. La estamos echando de menos. Amén. Me perdí, perdónenme. No debemos confundir las habilidades de las personas y decir, es que esa persona tiene un don. No, esas son unas cosas, son habilidades humanas, como cantar, tocar, qué sé yo, ¿entiende? Son habilidades. Los dones son cosas espirituales. Amén. Vienen del Espíritu. Amén. Un don espiritual es aquel que solo puede ser ejecutado por la intervención sobrenatural de Dios en la vida del creyente. Amén. Eso es lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces aquí hace la aclaración Pablo. Amén. Los dones, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo obrando sobre la vida de la persona. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El texto nos está aclarando. Cuando usted lee estos textos, está simplemente aclarando que cuando usted fue lleno del Espíritu Santo, recibió, como les decía, un don espiritual. Si usted mira Efesios 4:7, a ver,
Hoy les digo que no se me van a dormir, por favor. Sé que a veces no es muy. Efesios 4:7. Un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La palabra don o dones viene del griego carisma o carismático, que es aquella capacidad especial que Dios da al creyente para provecho en la iglesia. 1 Pedro 4:10 dice, pero cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Ningún cristiano puede decir que no existe un lugar dentro de la congregación de la iglesia donde pueda servir. Ningún cristiano que haya recibido la llenura del Espíritu Santo puede llegar a decir que no ha recibido ningún don espiritual o un ministerio. Así que cada uno de ustedes, el día que ustedes fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron un don. O hay otros que recibieron un ministerio. El ministerio se desarrolla con el paso del tiempo. Cuando Dios entonces los llama a ser servidor ya en la obra, entonces se da a conocer el ministerio, hablando de los 5 ministerios que Dios dio, ¿cierto? Son 5 porque es la mano de Dios obrando sobre la iglesia, ¿entienden? Amén. Pero también hay otros dones que Dios dio, de eso no quiero hablar hoy porque solamente me voy a centrar como en 6 nomás. Y yo sé que si Dios me ayuda, antes de los 6 ya están dormidos, amén, gloria a Dios, amén. Somos parte del cuerpo de Jesucristo. O sea, lo que quiero significarle es que los dones es los que certifican que usted es parte de la iglesia, miembro de la iglesia y parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Mire, uno debería preocuparse y sobre todo alegrarse, preocuparse y alegrarse. Preocuparse por saber qué don es el que yo tengo. Nosotros nos preocupamos por muchas cosas en la iglesia, pero pocas veces, si ninguna vez, se preocupa por saber qué don recibió el día que fue lleno del Espíritu Santo. Si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿sabe usted exactamente cuántos años lleva en el Evangelio? Sí, yo 20, 10, no sé cuántos años. ¿Sabe cuál es el don que tiene? No tengo idea, no conozco. Y la razón es porque nosotros no hemos entendido que tenemos unos dones y que tenemos que usarlos. Los dones que hacen en la iglesia embellecen, hermosean y son los que Dios usa para glorificarse en medio de la congregación y dar testimonio a la gente de que Él está ahí en medio de esa congregación. Nosotros solamente conocemos un don, ¿entiende? Y es el que cuando se manifiesta, dice, Dios está presente. Ahí está Dios. Y es el don de lenguas. Pero no debe ser así solamente. Porque hay otros dones. Cuando se ministra a una persona para sanidad y recibe sanidad, es porque hay un don de sanidad. O dones de sanidades, porque no habla de un don, sino de dones de sanidades. ¿Entiende? Cuando hay alguien que de pronto dice fulano o fulana de tal, o entró una persona y puede decir de pronto, no sé, a mí esa persona no me parece que sea como una persona cristiana, espiritual, no. Hay algo extraño en esa persona. Eso es un don. Son don de discernimiento de espíritu.
don de discernimiento de espíritu. Por eso es tan importante que uno, y perdóneme que voy a hacer así saltando rápido para que no se me vayan a dormir, ese don para mí es uno de los más importantes que necesitamos que hoy en la iglesia se manifieste. ¿Sabe por qué? Estamos en los últimos tiempos y la iglesia está siendo atacada de muchas formas diferentes, ¿entiende? Y entre esos es de doctrinas nuevas que se camuflan en la iglesia, de conceptos que no son espirituales y que lo hacen como doctrinas, y que eso es importante que la gente conozca y entienda. ¿Esto es de Dios o esto no es de Dios? Porque el creyente solamente, nosotros tenemos que pasar de ser ovejas simplemente que siempre, amén, sí, gloria a Dios, aleluya, sí, porque habla muy lindo, porque dice usted, uy, no, es que ese señor, eso levanta muerto con eso que predica, pero a veces lo que está diciendo es verdad, está sustentado en la Biblia, como lo está predicando es como la Biblia lo enseñó, o él está dando conceptos, porque eso es lo que hace daño. Mire, una de las cosas que pasan en las iglesias, ahora estamos siendo afectados, y tengo que decírselos porque ustedes ya lo han vivido, siendo afectados por los movimientos mesiánicos. Los movimientos mesiánicos, lo único que ellos, como no tienen argumentos más, porque no tienen más argumentos, si no es de preguntarle a la gente, ¿pero ustedes cumplen los mandamientos de Dios? Y eso descresta a cualquiera. Porque lo primero que uno dice, no, pues, ¿cumplirlos? ¿Cómo así? Digo, sí, porque ustedes no cumplen el Sabbat, ustedes no guardan el sábado, ustedes no sé qué, ¿entiende? Siempre piense una cosa. Aunque dicen que los 10 mandamientos son para todo el mundo, recuerde que el sábado es para los judíos y usted no es judío, ni viene de la línea de los judíos, ni su tatarabuelo fue judío. Yo, perdónenme que les hable así, pero la mayoría yo creo que nosotros somos chichombianitos aquí. Hay algunos que tienen unas caras bonitas y son muy perfiladitos y este puede ser hasta europeo, pero bueno, hasta por ahí. Pero nosotros no tenemos nada que ver con los judíos. Dios les entregó a los judíos sus mandamientos, sus leyes y sus ordenanzas. Esas ordenanzas, esas leyes, esos mandamientos es para el pueblo de Israel, no para nosotros. Para nosotros fue la gracia de Dios y por eso estamos bajo la gracia de Dios. Lo único que se le pedía a los creyentes, que somos nosotros los gentiles, es lo que dice en el libro de Hechos, que es lo único que deberíamos guardar. Amén. No más. No es que tengamos que guardar que el sábado y bueno, una serie de cosas. Pero la Biblia habla de que en el concilio, en el primer concilio que hubo en Jerusalén, determinaron que lo único que teníamos que guardar nosotros es guardarnos de comer sangre de animal ahogado, de ídolos, ¿entiende? Y que las otras cargas de la ley no era para nosotros. Y eso uno debe tenerlo en cuenta, porque eso es así. Dios no nos ha puesto a nosotros que nosotros llevemos la carga de la ley, pues no pudieron cumplirla los judíos. Nosotros menos. Entonces usted no puede creerle. Y le ruego en el amor del Señor, si llega a su casa, a su vida, uno de esos mesiánicos, no lo reciba. No le dé la bienvenida. Porque lo va a sacar a usted de la gracia y lo va a llevar a la ley. Y la ley a nadie salva, hermano. Ni siquiera los judíos son salvos con la ley.
la ley no es para nosotros, para usted es la gracia. ¿Y qué es la gracia? El amor y la misericordia de Dios. Jesucristo es la bendición que usted necesita. Amén. Amén. Así que usted no tiene por qué escuchar porque a usted las oblaciones, el rito y todas las cosas que hacen ellos, a usted no le salvan, ni lo hacen mejor. Es más, Pablo habla de que el que se mete a eso, cayó de la gracia, cayó, dice Pablo, cayó de la gracia. Y si usted cae de la gracia, ¿a dónde cae? Gracias por ayudarme, porque así es. Aunque le parezca sensible, pero es así. Porque si usted deja la gracia, que es el mayor don que Dios le da al ser humano, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Si usted cae de la gracia, usted perdió la salvación de su alma. Y la ley a nadie va a justificar, es lo que quiero que usted entienda. La ley no justifica a nadie, no le hace bienestar a usted ni a nadie en la vida. Por eso es importante que ustedes me entiendan esto que quiero decirles. Amén. Oiga, se me perdió el texto. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos sido o hemos creído en Jesucristo. Amén. Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por la ley por la obra de la ley, nadie será justificado. Amén. Pero volvamos a donde tenía que estar, solamente es que me salí porque quería como recordarle algunas cositas que a veces nos preocupan o me preocupan a mí como predicador. Los dones no se pueden revocar, o sea, cuando Dios lo bautizó a usted con el Espíritu Santo, Él con el tiempo no le va a quitar a usted el don, porque dice su palabra, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice Romanos 11:29. Si nuestra vida es un poco o poco espiritual y muy carnal, vamos a ser juzgados por los dones que un día nos dio Dios. Vamos a ser juzgados por los dones que Dios nos dio. Porque ese don no se pierde. Solamente usted lo único que hizo fue hacer lo que hizo aquel hombre. Le dieron el don, el talento y lo enterró. Y el don suyo está enterrado. Por eso quise hablarle en esta mañana de que necesitamos darnos a la tarea de orar y pedirle al Señor que nos haga entender cuál es el don que Dios me dio a mí. ¿Entiende? ¿Cuál es el don que Dios a mí me entregó? Porque es de la única manera que voy a trabajar sobre eso. A veces yo le digo a algunas personas, le digo, ¿conoce usted cuál es el don que tiene? Y me dicen, no, yo no sé. Y a veces le converso y le digo, vea, una de las cosas que usted tiene que hacer, cuando usted está en una congregación, ¿qué es lo que más le gusta hacer? Si usted tuviera la oportunidad, ¿qué le gustaría hacer? A mí me gusta predicar. Otro dice, no, me gusta. A mí, yo veo a una persona enferma y yo siento el deseo de ir a orar por esa persona, pero no lo hago porque, no sé, pues yo no soy el pastor, eso es como el trabajo. No. Ese puede ser el don que está en usted y que le está diciendo que es necesario ponerlo en práctica. Si usted no lo pone en práctica, eso es como todo, se va menguando y hasta que usted no se da cuenta y piensa que no hay ningún don en su vida. Amén. Comience a indagar qué es lo que usted siente cuando usted está en el culto. Hemos perdido dones. El don de interpretación de lenguas lo hemos perdido. ¿Por qué lo hemos perdido? Le voy a dar una de las razones. Porque en tiempos pasados, algunos predicadores,
pastores, qué sé yo, dejaban cuando se derramaba el Espíritu Santo entonces y alguien comenzaba a manifestar un don, y es el don de interpretación de lenguas o don de profecía. Entonces de pronto decía, pss, pss, ya, silencio, silencio. ¿No? La Biblia habla de que los dones hay que dejarlos que ellos fluyan ordenadamente, porque Dios es un Dios de orden. Pero hay que dejarlos que ellos se muestren para que la gente comprenda que Dios está ahí. Amén. Si dice Pablo, dice, si alguien entra a la congregación y los oye hablando a todos ustedes en lenguas, ¿qué dice? Están todos. Eso dice Pablo. Pero si entra esa persona y hay alguien que por el Espíritu le diga quién es él, cómo está delante de Dios, ¿acaso no reconocerá? Dios está en medio de esa gente. Por eso es que es importante, hermano. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que irrevocables son los dones y el llamamiento. Y hablando de llamamiento, puedo yo sentir que aquí hay gente que tiene llamado para el ministerio. Y ese llamado que Dios le puso en su corazón, que está ahí de pronto escondido, sepa, llegará el momento en que Dios los sacará a relucir. Y los llamará al santo ministerio. Y ese ministerio puede ser un evangelista, un pastor, un maestro, ¿sí? Cualquiera de los 5 dones ministeriales. Dios lo va a dar ese ministerio. Pero quiero que sepa el que fue llamado a ser pastor, predicador o servidor a la iglesia, en cualquiera de los 5 dones ministeriales, pase el tiempo, seguirá ese don ahí dentro de esa persona. Las circunstancias y las situaciones que enfrente la persona no apagarán ni quitarán el don. El don seguirá. Porque Dios es el Dios que da, pero Él no quita. Él da. Él solo sabe dar. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. No contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Si nosotros decimos, yo estoy cuidándome para que el día en que el Señor venga me lleve, y yo tengo el Espíritu de Dios contristado, o sea, no he dejado que funcione, ¿cree que estoy bien? Son preguntas que quiero que se hagan. En la iglesia, como le decía, de Corinto abundaban los dones, pero también estaban los hermanos, la mayoría, era una iglesia carnal. Pues Pablo les habla a ellos. Pues había entre ellos celos, contiendas, divisiones, disensiones. Y por eso Pablo les escribe y les amonesta en 1 de Corintios, capítulo 3, él les habla a ellos y les dice que esperaba de ellos un comportamiento diferente. De manera, hermanos, que no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Será que todavía somos carnales nosotros? Si todavía nos peleamos entre nosotros por cositas que a veces no tienen ni significado y que son trivialidades, creo que somos carnales, que estamos viviendo todavía carnalmente. Y él por eso les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
porque comenzaron entre ellos diciéndose, yo soy de Pablo. Y el otro decía, yo soy de Apolos. ¿Acaso no sois carnales? ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso según que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe recompensa conforme a su labor. Gloria al nombre del Señor. Así que nosotros debemos ir aprendiendo que como hijos de Dios no debemos tener complicaciones entre nosotros, porque lo que Dios quiere es que la iglesia sea una unidad y que nos amemos unos a otros, que oremos los unos por los otros, amén, y que nosotros podamos ser de bendición para el mundo, amén. Gloria al nombre del Señor. Hay señales que el Señor prometió que siempre nos seguirían y estaría entre nosotros, en las que Marcos escribe en su capítulo 16, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beberán cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es una promesa de Dios para los creyentes, para la iglesia en general. Todo creyente debe conocer, número uno, ¿para qué son los dones? Número dos, ¿cuáles son los dones y qué significan? Número tres, ¿cómo se recibe? Ya les hablé cómo lo reciben, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo se prueban si son de Dios o no? Amén. ¿Cómo son los dones? Los dones se clasifican en 9. Los podemos dividir en 3 grupos. Aquí les pedí a los hermanos que me hicieran el favor. El primer grupo, entonces, los primeros 3 serían palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. El segundo grupo es fe, dones de sanidades, don de hacer milagros. El tercer grupo es profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Amén. Esos son los 9 dones. ¿Cómo los recibe? Yo les dije que los reciben cuando usted recibe la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted va haciendo crecer ese don que hay en usted, cuando usted comienza a entender qué es lo que tiene y comienza a ejercitarlo. Esto es lo mismo para mí, los dones espirituales es lo mismo que si usted tuviera en su casa un gimnasio. Y usted tiene allá un cuarto que dice, tengo el gimnasio allá en la casa. Y usted le dice a todo el mundo, tengo un gimnasio, tengo pesas, tengo para hacer spinning, ¿qué llama eso? Tengo, bueno, todas esas cositas. Y lo ven así langaruto como yo y le dicen, uy, ¿pero qué? ¿No hace? ¿Usted no lo usa? No, yo no lo uso. Entonces, ¿para qué me sirve el gimnasio? El hermano Orlando se ríe porque sí. Dice, y hace así, sí, langaruto. Los dones hay que ponerlo en ejercicio, pero les invito en el nombre del Señor, en su oración personal, hable con el Señor y dígale, hazme entender qué don pusiste en mi vida. Porque usted puede tener ese don que es tan escaso en la iglesia que se llama consejería. ¿Entiende? Que puede a través de una palabra de sabiduría o de ciencia, hablarle de cosas del futuro a esa persona y la persona va a salir edificada. Pero no, es que yo guardo silencio porque a mí no me gusta meterme en chismes. No. Mire qué don es el que usted tiene. Y haga que déjese usar por el Señor. Mire, le garantizo que si como iglesia nosotros pusiéramos en función nuestros dones espirituales, yo le digo que aquí hay muchos dones. Muchos dones. Gente con muchas capacidades.
sé que si ustedes ponen en función esos dones, ustedes van a crecer muchísimo. Y cuando ustedes van a crecer, crecerá también la congregación. Porque ustedes son un regalo de Dios para la congregación. Por eso es que tiene que usted hacer lo que tiene que hacer. Amén. Entonces empezamos a mirar el primer grupo. Por hoy vamos a ver hasta 3 grupos para que no se duerman del todo. El que comience a cabecear, yo voy hasta allá y le pregunto para qué necesita. Primer grupo, dones de revelación. Entonces, la primera es palabra de sabiduría. Eso se llaman dones de revelación. Palabra de sabiduría, de ciencia y discernimiento de espíritus. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces empezamos con palabra de sabiduría. Aplica para la exposición de también, o cuando ustedes ponen la palabra de Dios. Aquí yo he oído gente eminente para predicar la Biblia. Gente que sabe predicar muy bien la Biblia. Uno dice, puede que esté ahí el don, pero si no lo pone en función, sino cuando lo ponen a predicar, dese la oportunidad de que crezca usted y el don que Dios le ha dado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aplica entonces para la exposición de la palabra de Dios o para una situación o problema específico. La Biblia habla de que en Hechos capítulo 6, el verso 10, Esteban, el apóstol Esteban, estaba hablando porque había gente que lo estaba confrontando por causa de la predicación del evangelio, y entonces lo estaban a él hostigando, y él comenzó a hablar. Y dice Hechos capítulo 6, el verso 10, que cuando esos que estaban ahí, que eran unos llamados los libertos, los de Cirene y de Alejandría de Cilicia y aún de Asia, estaban disputando con Esteban. Pero ellos no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él les hablaba. Entonces, ¿qué hicieron? Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahí fue cuando lo apedrearon y lo mataron. Pero cuando él les hablaba, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Eso habla de un espíritu de sabiduría. Amén. Hechos capítulo 11, verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándoles a los ancianos, por mano de Bernabé y de Saulo. O sea, esa era una palabra de sabiduría. Ese profeta Agabo también tiene otras intervenciones aquí en el libro de los Hechos, donde él profetizaba y lo que él decía, eso se cumplía. Eso es palabra de sabiduría. Entonces tiene que ver a veces mucho con la profecía. Amén. La segunda es palabra de ciencia. Es una declaración inspirada por el Espíritu Santo que revela conocimientos de personas, circunstancias o verdades bíblicas. A menudo también se relaciona estrechamente con la profecía. En el caso, ¿se acuerdan ustedes que es muy conocido de Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira? Que Pedro de una vez fue directo a donde ellos y les dijo, ¿qué fue lo que hicieron ustedes? ¿Cómo fue el chanchullo que hicieron? ¿Sí? Amén. Y le dice Pedro,
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, sustrayendo del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Poderosa esa palabra, ¿cierto? Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que la oyeron. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Lo mismo le sucedió a Zafira. Murieron porque quisieron engañar al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hechos capítulo 9. Verso número 10. Y habitaba entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, en busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho y a sus santos, ha hecho a los santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y dice que cuando él llegó allá, lo primero que le dijo fue, él se fue por las de buenas, por las buenas. Eso sí no fue tonto, eso sí me dijo, de una hermanito Saulo, perdón. El Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Pero sí ve como él le dice: hermano Saulo. Él ya pudo: don Saulo, aquí vengo a que me mandaron a que orara por usted. No, él fue inteligente. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Luego mire el capítulo 10 y verá. 10, 19, 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios le envió esa palabra de ciencia para que él obedeciera y fuera a la casa de Cornelio, y allí entonces predicara y un grupo de personas recibieran al Señor y fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. La tercera, discernimiento de espíritus. Es el que yo les decía ahora ratico. Es la facultad para discernir, conocer, diferenciar y juzgar las profecías y distinguir si un mensaje es o no es del Espíritu Santo. Por eso es que Juan en capítulo 4, el verso 1-4 dice: queridos amigos, no le crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Amén. Tenemos que Dios nos ayude, que Dios en alguien de aquí ponga, o si lo tiene, que lo manifieste, el don de discernimiento de espíritus. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hechos capítulo 16 habla de un caso especial. Digan, los que están dormidos, digan gloria a Dios. ¿Sí ve que son hartos los que están dormidos? Yo les dije, los que están dormidos digan gloria a Dios, y todos dijeron gloria a Dios. ¿Se acuerdan que Pablo estaba predicando y que una muchacha lo seguía? Y que detrás de él no hacía sino decir cosas buenas, porque no estaba diciendo cosas malas, estaba diciendo la verdad, pero era un espíritu que llaman pitonizo o de pitonisa o de adivinación. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes
ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y le dijo: espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Amén. Aunque estaba hablando cosa buena de ellos, para él era molesto porque no era un espíritu de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que era un espíritu de adivinación. El segundo grupo es los dones de poder. Son los que actúan en forma sobrenatural. Uno de ellos es la fe. El don de fe es una operación sobrenatural que sostiene dando una confianza absoluta en Dios en situaciones humanas imposibles de sobrellevar. Amén. Hay una gran diferencia entre el don de fe y la fe común de un cristiano. Amén. El don de fe es muy escaso en estos tiempos. ¿Por qué razón? Porque el don de fe se da cuando la persona es una persona de mucha oración. O se manifiesta, pues, no es que se da, sino que se manifiesta cuando la persona es de mucha oración. Por eso es tan escaso. Hay y cuando Dios lo da, el Señor obra en forma especial. La persona, yo conocí a una persona que yo creo que tenía el don de fe, porque él decía, hablaba como cosas como esto, como una vez dijo: yo sé que en La Peña, sí, se me ha olvidado, en La Peña, en ese entonces, en La Peña no había obra. No había obra, llevaba muchos años y por allá no había obra. Digo, yo sé que en La Peña Dios va a levantar una gran iglesia, una iglesia muy fuerte, que va a ayudar a todas las iglesias de todos estos sectores aquí. Eso es por allá en Cundinamarca, por allá bien adentro. Hoy por hoy La Peña es una congregación, no es lo numerosa, sino los creyentes que están allá son creyentes muy fuertes en la vida espiritual, muy bien cimentados, ¿entiende? Y son personas que de ahí de La Peña han enviado predicadores para muchos lugares, y de eso era que él hablaba. Yo hablo que era un hombre que tenía un don de fe muy, muy especial. Amén. A nosotros los cristianos el Señor nos otorga una fe suficiente para creer y ser salvos. Y esa fe nos ayuda a depender de las misericordias de Dios. Hebreos 11:1, usted lo conoce a la memoria. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Pero el don de fe es muy diferente. Cuando hablamos del don de fe, esta es una fe extraordinaria que nos ayuda a sobreponernos a situaciones realmente imposibles. Marcos capítulo 11, el verso 22, habla de esa fe del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo, cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria al nombre del Señor. El segundo es don de milagros. Del segundo grupo, don de milagros, viene del griego dunamis. La palabra dunamis significa poder. Es aquel don por el cual Dios altera una ley natural para realizar a través del creyente una señal o un prodigio. Entonces ahí tengo algunos ejemplos. La resurrección de Tabita a través de Pedro. Capítulo 9 de Hechos, el verso número 10. Hace unos años atrás alguna vez, una persona que llevaba muchos años en el Evangelio me dijo: pero la verdad es que a mí no me gusta casi leer el libro de los Hechos porque, pues, hermano, son cosas que ya pasaron.
Entonces uno dice, definitivamente no ha leído bien la Biblia este señor. Y la verdad es que él era predicador. Porque si usted quiere conocer todos los dones funcionando, están aquí en el libro de los Hechos. Todos están aquí. Y aquí están los testimonios de cómo funciona un don. Aquí están. Es en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la base principal de la vida de un cristiano. Si, ¿cuántos de verdad, delante de Dios? No me digo que me levanten la mano porque no. De verdad, delante de Dios. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? Listo, como 5. Les dejo la tarea para que comiencen a leer el libro de los Hechos. Y le garantizo que usted termina y usted termina con su fe arriba. Porque aquí está el método y el modelo y la manera en que Dios actúa. Y cuando uno lo lee apasionadamente, uno desea, eso quiero yo verlo en mi vida. Eso yo quiero hacer. Este libro de los Hechos es el libro para mí de los más importantes en la Biblia, de los más importantes. Porque es el libro que a usted lo motiva a creer que el Dios en el que ha creído es el Dios que tiene todo poder en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Y que todo lo que usted pida creyendo le puede ser posible. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hechos capítulo 9, verso número 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. Y comienza a hablarse del asunto. Y dice, en el verso 39, para no hacerlo muy largo: levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, les llevaron a la sala donde le rodearon todos las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro, mírelo, mire, este es el don del milagro. Se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, y dijo, Tabita, levántate. Y ella, abriendo los ojos al ver a Pedro, se incorporó. Los estudiosos de la Biblia en este texto dicen que pasaron aproximadamente entre 2 y casi 3 días, porque Pedro estaba en otro lugar. Así que entonces Pedro, después de como de 2 días, resucitó a esta mujer. Yo conocí muy cercano a un hombre de mucha oración. Ese hombre se llamaba mi suegrito del alma. Amén, ¿sí? Sí, él era un hombre de mucha oración. Mi esposita, que está aquí presente, cuando era muy pequeña, se cayó de un segundo o tercer piso. Se me fue la palabra, sí. Se cayó a la parte baja de la casa y se desnucó. Así que se murió. Él mismo la levantó y la levantó muerta. Y él, viéndola así, teniéndola en los brazos, con la cabeza desgonzada, completamente desnucada, sin signos vitales, oró y se la reclamó al Señor, y el Señor la resucitó. Pues por eso está por ahí todavía está, ¿no? Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cree usted que Dios puede usarlo para esos milagros? ¿Cree usted que Dios puede usar su vida para hacer señales, prodigios y maravillas? Claro, porque es que usted es la iglesia. Usted es llamado por el Señor para ser instrumento útil en sus manos.
¿Cuántos quisieran que Dios los usara? De verdad. Alguien que se levante y me lo diga, pero a voz en cuello. Yo quiero que Dios a mí me use. Póngase de pie y me dice, ¿quién quiere que Dios lo use? Nosotros leemos las cosas y nos parece que son cosas que sucedieron allá y que eso no es de ahora. Hoy también Dios hace milagros. Dios sigue haciendo milagros. Dios los necesita a ustedes para seguir haciendo milagros. Dios no puede hacer milagros, ¿sabe por qué? Porque los que están en sus filas son personas que no se dejan usar. Pero Dios quiere usarlo a usted. A usted, joven. A usted, señorita, Dios lo quiere usar. Hermano, Dios lo quiere usar a usted. Solamente dispóngase. Es bueno que en este día usted sea capaz de decirle, Señor, haz de mí lo que tú. Amén. ¿Hay alguien que le quisiera decir al Señor, haz de mí lo que tú quieras? Úsame como a ti te plazca. Aquí está mi vida, aquí está todo lo que tú me has dado. Si hay en mí dones espirituales que tú quieras usar para bendecir a tu pueblo, soy un instrumento en tus manos. Yo quiero que usted comience desde hoy, si me permite, a orar. Quiero que me uses, Señor. Porque lo cantamos lindo. Yo los he oído los hermanos cantando lindo. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor y cosas como esas, ¿sí? Decir que tú me has cambiado y que me... Sígalo cantando. Y allí tu mano bajó, dígalo, me del lodo. Dígale ahora fuerte. Úsame. Dígalo otra vez. Úsame. Que pueda yo anunciar que salvas tú. Úsame. Necesite de mí. Úsame. Cuando en pruebas el mundo esté. Amén. Que pueda yo anunciar Que salvas tú y que al mundo le das la paz que anhela tener. Úsame cuando alguien necesite de ti. Úsame cuando en pruebas el mundo esté. Que pueda yo anunciar que salvas tú y que al mundo le das Dígalo. la paz que anhela tener. Úsame, Señor. Ya voy a terminar. Esperen un momentito y a terminar. Quiero decirle a ustedes, hermanos amados, una de las razones por la cual Dios no nos ha podido usar como Él quiere hacerlo. Número uno, no sabemos orar. No hemos aprendido a orar. Los hombres de Dios, si usted los mira en la Biblia, usted encuentra a esos hombres pidiendo que Dios los usara. ¿Cuántas veces le ha pedido usted al Señor, úsame para bendecir a otro? ¿Cuántas veces le ha pedido usted al Señor, yo quiero ser un instrumento útil en tus manos?
quiero que tú tomes control de todo lo que yo soy. Si tú quieres poner en mi boca una palabra de sabiduría, de ciencia, o darme un mensaje para alguien que lo pueda conmover, tocar o bendecir, hazlo. Yo soy tu siervo, tu sierva. Toma mi vida, Señor. Canciones como estas nos motivan a que tenemos que hacer algo para darle crecimiento a la obra de Dios. Por eso es que necesitamos a veces traer a la memoria a las canciones que nos llevan a meditar y a pensar que debemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Hijos del Dios Altísimo, servidores de Dios. Usted en las manos de Dios, usted en los ojos de Dios, usted en los pies de Dios, usted es el corazón de Dios, usted es el Espíritu de Dios moviéndose sobre las gentes. Por donde usted va, ahí va la gloria de Dios. Por donde usted se encuentre, en su trabajo, en su empresa, en el negocio, donde usted esté, ahí está el Espíritu de Dios. Usted es luz en medio de tantas tinieblas, en medio de tantas adversidades. Hoy es día de decirle al Señor: toma mi vida y úsame. Toma mi corazón y haz de mí algo útil para tu gloria. David le pidió al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Y anunciaré, les anunciaré de quién eres tú. Usted que tiene dormido un don espiritual. Y yo puedo decirle que posiblemente aquí hay gente que tenga más de un don espiritual. Y yo sé que Dios puede hacer cosas grandes. Yo no le voy a obligar a que usted venga, pero sí me gustaría que alguien viniera y le dijera al Señor de sinceridad y de corazón: quiero que usted en mí se glorifique. Quiero que usted, Señor, en mí, en esta humilde vida, se glorifique. No la gloria para mí. No busco un lugar de preeminencia. No quiero que me admire la gente. Quiero que te miren a ti y que puedan decir: del Dios que me habla esta señorita, este joven, este hombre, esta mujer, es el Dios Todopoderoso. Cuando él, cuando ella abre la boca, es como si Dios me dijera cosas tan profundas. Es como si me corriera velos y me mostrara su misericordia para conmigo. Venga y dígale a Dios: yo quiero que usted me use. Yo quiero poder extender mi mano para orar por un necesitado. Yo quiero extender mi mano para orar por un enfermo y que tú te glorifiques. Yo quiero que me llenes mi boca de sabiduría y de ciencia y hagas de mí alguien útil. Quiero que tú seas mi Señor, mi Rey y mi Dios. Vamos a orar. Vayan orando, hermano, mientras. Vayan orando. Señor, que Vayan orando.